Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Fíjense que estaba ahorita leyendo la palabra, trato todos los días tengo por costumbre cada vez que me levanto, tratar de levantarme temprano para tener tiempo de estar en oración y tener un poco de lectura. No siempre tengo éxito, la verdad, pero siempre trato de que antes de iniciar mis actividades, tener un tiempo de oración y tener un tiempo de lectura. Y ahorita esta mañana estaba leyendo Colosenses y la verdad es que no pude evitar tener que hacer una pauta antes de iniciar mis actividades y hacer este pequeño video para compartirte lo que estaba leyendo. Estaba leyendo este, Colosenses y cuando llegué al capítulo 2 del versículo 8, sí, 8 y 9, me detuve porque me pareció importante, la verdad, compartir esto que dice Colosenses. ¿Por qué me pareció importante? Porque la verdad es que no pude evitar pensar en la religión tradicional, ¿sí? Todo lo que se enseña que no corresponde a las escrituras, ¿sí? Vamos a leer Colosenses, versículos 2 del 8 al 9, vamos a buscarlo. Quise compartir también normalmente quise hacer algo diferente, compartir lo que dice, para que tú lo veas conmigo, tú lo leas. Colosenses capítulo 2 versículos 8 al 9. Dice, mira, aquí lo tengo. Sí, perdón. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjese lo que dice aquí, me gustó, dice, según las tradiciones, que nadie os engañe, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No es esto maravilloso? Lo que dice esta palabra, sí. Ahora, es en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús donde vamos a encontrar la plenitud y el gozo para vivir. Solo en Cristo podemos tener paz para con Dios. En nadie más. En nadie más vamos a encontrar esa paz. Solo en Cristo Jesús. Así lo dice, fíjense, así lo dice la carta a los Romanos, ¿sí? Capítulo 5, versículo 1, vamos a verlo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Fíjense lo que dice. Dice, hasta aquí. Dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Sí. También en el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, viene en el capítulo 4, versículo 12, cuando Pedro está hablando ante el concilio, ¿sí? Y después de que había sido puesto en la cárcel por predicar en el nombre de Jesús, ¿sí? Y Pedro estando, después que lo traen en la presencia de todos los ancianos, todos los escribas, en la presencia del sumo sacerdote, el mismo Pedro les dice, ¿sí? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? Sí. Vamos a buscarlo, porque a veces me emociono. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Bueno, eso ya lo tengo resaltado como favorito. Dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Aquí mismo lo dice. Atrás, este Jesús, o sea, Pedro les estaba exhortando a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, todos los que se juntaron ahí, que lo habían traído de la cárcel por predicar en el nombre de Jesús. Luego lo trajeron en la presencia de todos ellos y él les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Y luego aquí mismo le dice, y en ningún otro nombre, está hablando de Jesús, en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? También, fíjate, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Esto viene en el capítulo 2, versículo 5. Fíjense lo que le dice, vamos a ver. Timoteo, si es primera de Timoteo o no, sí, capítulo 2, versículo 5, sí, debe ser. Sí, aquí está. De hecho, lo tengo como favorito también. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo voy a leer otra vez. Porque hay un solo mediador, nadie más. ¿Sí? Porque hay un solo mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? Lo dice su palabra, no lo digo yo. Aquí está claramente. O sea, no hay nadie más intercediendo por nosotros, ¿sí? Nuestros seres queridos que han partido de esta vida a la eternidad no pueden interceder por nosotros, ¿sí? Ni tampoco saben lo que está pasando. Es muy común que las personas hablen de sus familiares que ya partieron, ¿sí? Como si estuvieran cuidándonos. Y yo entiendo que eso apela al o sea, vaya, hay un sentimiento, es algo sentimental, pero en ninguna parte de las escrituras habla de esto. Al contrario, la palabra dice que cuando uno muere, ya no sabe lo que pasa aquí. Sí, eso viene, por ejemplo, vámonos a Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5. De hecho, también es de mis favoritos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Sí? Aquí lo dice su palabra. ¿Sí? Ellos, los muertos, ya no saben lo que pasa aquí, ¿sí? Porque su memoria es puesta en el olvido. También dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? Eso viene en Hebreos 9:27, vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. No lo tengo de favorito, o sí, no lo tengo, pero aquí está, mira. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ok? Y mientras esto sucede, mientras las almas que partieron de esta vida están en el cielo o en el infierno, tenemos que decirlo, dice la palabra que están esperando su juicio, pero ellos no saben lo que pasa con nosotros. ¿Cómo sé que están esperando su juicio? Pues la palabra lo dice en muchas partes, pero Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, versículo 29, vamos a verlo. Juan capítulo 5, versículo 29. Juan capítulo 5, versículo 29. Dice, aquí está, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está, te lo estoy mostrando. Juan capítulo 5,
Versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? ¿Te fijas? Ahora, la intersección sí existe. ¿Sí? La intersección, o sea, sí existe la intercesión, pero es entre los vivos. O sea, los muertos no pueden interceder por nosotros. ¿Sí? Somos los cristianos orando unos por otros y esas oraciones llegan a Cristo, quien es el único que intercede por nosotros. ¿Sí? Solo Cristo. ¿Sí? Es el único que intercede por nosotros ante Dios. Eso es nada más. La palabra claramente lo dice. Por ejemplo, vámonos a Romanos 8:34. Vámonos, por ejemplo, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Fíjense lo que dice Romanos 8:34. Vamos a llegar al versículo. Dice Romanos 8:34, dice, lo voy a resaltar. Dice, ay, perdón. Romanos 8:34. Aquí está. Oh, que la canción. Dice, bueno, aquí lo voy a poner. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ok? Aquí está, claramente. El que intercede por nosotros. ¿Sí? Él está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. También vamos a ver qué dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? No, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Aquí dice, y él, vamos a dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Él es la propiciación. ¿Sí? A ver, no, me equivoqué. Sí, bueno, es que, bueno, pero antes de eso, a ver, sí, es que pues no leí el importante, el 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, y luego el que leí, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. ¿Ok? Entonces, es Cristo mismo quien intercede por nosotros ante Dios el Padre. ¿Sí? Como ya lo vi, como ya lo dije, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Él es propicio para nuestros pecados, es decir, Él es favorable, Él nos colma de su favor y de sus bendiciones. ¿Sí? Es en Cristo Jesús. ¿Sí? Solamente en Cristo Jesús tenemos la plenitud de la vida y no necesitamos nada. ¿Sí? Porque en Cristo estamos completos. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, ¿sí? Y eres ejercitado en la disciplina del Señor y eres enseñado y vas creciendo, ¿sí? En el conocimiento de su palabra y te deleitas en su palabra, en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus enseñanzas, ¿sí? Poco a poco se va formando la imagen de ti en Cristo, poco a poco, no que seamos perfectos, porque no es así, anhelamos esa perfección, pero eso no sucederá en esta vida, sino hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, Primera de Corintios 15:53. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios 15:53. ¿Qué dice? Dice Primera de Corintios 15:53.
Dice, aquí está, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, ¿sí?, se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. ¿Ok? Ese es un ejemplo de un versículo que viene. También, Primera de Corintios 15:54, ahí enseguida. A ver si creo que sí dice ahí. A ver, es que ya me cambié de pantalla. Sí, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, estoy leyendo el 54, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Ok? Por eso a mí me encanta leer la palabra de Dios. No hay otra cosa que me llene de gozo últimamente que leer la palabra de Dios. ¿Sí? También en primera a los Corintios, vámonos al capítulo 15. Estoy batallando aquí con las pantallas. En el 52, un poquito atrás, dice, perdón, dice, oh, perdón por estas fallas técnicas. No sé por qué me hace esto. Bueno, pero lo voy a seleccionar. Dice, en un momento, estamos en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. ¿Quiénes? Los muertos, aquellos que murieron en Cristo, con la esperanza en Cristo, con la fe en Cristo, sí, como viéndolo de lejos, y tenían su fe puesta en Cristo. Dice que ellos, los muertos, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿A qué se refiere Pablo con nosotros? Los que habremos quedado, ¿sí? Los que estemos aquí. Si es que Cristo viene por su iglesia antes de que los que estamos aquí, cuando estemos vivos, si viene Cristo y los que estemos vivos, dice, seremos transformados. ¿Sí? Seremos, esto corruptible será vestido de incorruptible. Si esto mortal será vestido de inmortalidad. Es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, pero bueno, mientras estamos aquí, y ese es el punto a lo que yo quiero llegar. Mientras estamos aquí en esta vida, si no estamos en Cristo, no estamos completos. ¿Sí? Si no estamos en Cristo, no estamos bien. ¿Sí? Y podemos sentir que algo nos falta, ¿sí? Y tal, y sentimos eso que buscamos, que no nos saciamos, ¿sí? Buscamos saciarnos en las cosas del mundo, pero esa llenura solo la vamos a encontrar en Cristo. Y la verdad, los hombres llevan siglos estudiando la conducta del hombre, tanto psicólogos, investigadores, científicos, no saben qué es lo que está mal con el hombre. No saben qué es lo que está mal con el hombre. El pecado es lo que está mal. Pero ahora al pecado le queremos decir enfermedad. Y queremos tratar el pecado con medicamentos, ¿sí? Queremos arreglar con medicinas lo que solo Dios puede arreglar. El pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 lo dice claramente, ¿sí? Vámonos a Romanos 3:23 para que lo veamos. Ay, ya me pasé. Romanos, creo que sí lo tengo de favorito. Sí, aquí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios. Y no solo eso, sino que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, nuestro salario. Vámonos a Romanos 6:23. Perdón. Romanos 6:23. Aquí dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mientras estamos en el pecado, estamos separados.
¿sí? Estamos separados de Dios y solo Cristo es propicio para nuestros pecados, solamente Cristo es favorable, solo en Cristo Jesús estamos reconciliados, dice, porque viene en 2 de Corintios 5:19, vamos a buscarlo, que es en Cristo que Dios, o sea, que Dios nos reconcilia con Él mismo. Vamos a verlo, 2 de Corintios. Segunda de Corintios, versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 19. Aquí está. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de qué está mal con el hombre, pues lo que está mal con el hombre es el pecado. Y queremos tratar el pecado como si fuera una enfermedad, ¿sí? Dios ha puesto una conciencia en todos nosotros y esa conciencia, que quiere decir con ciencia, con conocimiento, ¿sí? Conocimiento del bien y del mal. Dios nos equipó, ¿sí? Con esta conciencia como advertencia, y cuando tú, ¿sí? Cuando tú vas en contra de tu conciencia por mucho tiempo, esta conciencia se endurece, ¿sí? Se cauteriza como si fuera como un callo, se hace insensible, ¿sí? Las personas que se sienten deprimidas, aburridas, que no encuentran razones para vivir, ¿sí? Que están con miedo, desamparadas, es por la culpa, ¿sí? Porque no se perdonan ellos mismos o no perdonan a los demás. La culpa es como un iceberg, ¿sí? Solo podemos ver la punta, pero si estamos dispuestos a ir más profundo, si van a salir situaciones, tal vez situaciones no resueltas desde la niñez, y tal vez sean cosas que sucedieron cuando tú eras un niño, sí, que tú no tuviste la culpa, pero ahora es tu problema, sí. Pero Dios te está esperando con los brazos abiertos para que vengas a Él. Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Así dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? Eso viene en su palabra, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sí? Eso viene en su palabra. ¿Ok? Ahora sí que no me acuerdo dónde viene eso. Viene, venid a mí todos los que estáis. Vamos a buscarlo, pero me lo sé de memoria, pero a veces vamos a buscarlo. Aquí está. Mateo 11:28. ¿Sí? Mateo 11:28. Aquí está. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él vamos a descansar, ¿sí? Si tú sientes todas estas cosas, ven a Cristo Jesús y Él va a aligerar tu carga. Por eso es bien importante que regresemos al cristianismo bíblico, sola escritura, lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen las tradiciones. ¿Sí? ¿Tú te sientes así? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes aburrido? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes con depresión? ¿Sientes que no tienes esperanza? ¿Sí? Buscas, pero no sabes lo que te falta. ¿Sí? No sabes qué es. Tal vez es Dios que te está llamando a que vengas a los pies de Cristo, para que conozcas cuál es su voluntad, que es su voluntad es agradable, ¿sí? Dice la palabra que su voluntad es agradable y que es perfecta, ¿sí? Para que conozcas el propósito por el cual fuiste creado, ¿sí? Es importante ir a la palabra, es importante regresar al cristianismo bíblico, lo que dice la escritura, ¿sí? Para que conozcamos el propósito. Y en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
viene en Efesios 2:10, vamos a buscarlo. Efesios 2:10. Aquí dice, mira, porque somos hechura suya, ¿sí?, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? ¿No te llena de esperanza saber que existíamos en la mente de Dios antes de todo? Que dice que Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? Tú existías en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Así lo dice también la carta a los Efesios en el capítulo 1. Vamos a ver, Efesios capítulo 1. Aquí está, versículo, lo tengo resaltado. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es decir, tú eras conocido por Dios antes de todo. Y eso nos debe llenar de asombro y de amor hacia Dios. Porque existíamos en su mente antes de que todo fuera creado. No endurezcas más tu corazón, te lo ruego, no endurezcas más tu corazón, ven a Cristo. Sí, ven a Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón, cree con todo tu corazón en Cristo Jesús como Señor y Salvador y serás salvo, porque la palabra nos dice que es por fe, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, eso viene en Efesios 2:8, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Eso viene en Romanos 10:17, ¿sí? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Eso viene en Gálatas 2:16, ¿sí? La Biblia nos pone el ejemplo del padre Abraham, el padre de la fe. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Eso viene en Génesis 15:16, viene en Romanos 4:23, ¿sí? Busca las citas bíblicas, yo ya te las mostré, busca estas que te estoy diciendo. Tú eres hecho justo no por tus obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y esa es la gracia de Dios. Y la gracia es ese favor inmerecido, no lo merecemos. Por eso se llama gracia. Es algo que no merecemos. Y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así dice Pablo, a lo mejor parece trabalenguas, pero así dice el apóstol Pablo en Romanos 11:16. Es mi anhelo que todos vengamos al conocimiento de Cristo y que nos despojemos del viejo hombre. Hay que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos de la carne, ¿sí? Vamos a librarnos de ese, y nosotros no podemos librarnos de ese viejo hombre. Es solamente Cristo Jesús quien nos puede ayudar a través de la obra regenerativa del Espíritu Santo en nosotros. Eso viene en Efesios 4:22. Ese sí me gustaría buscarlo. Efesios 4:22. Aquí ya estoy en Efesios. Me voy al 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, ¿sí?, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solamente en Cristo Jesús vamos a encontrar esa llenura, esa plenitud, eso que nos llena, que nos sacia. ¿Sí? Tú puedes buscar en el mundo y puedes tratar de llenarte de las cosas del mundo, ¿sí?, de viajes, de cosas, de relaciones, etcétera, etcétera, pero nada te va a llenar. Siempre vas a sentir ese vacío, porque fuimos hechos de manera que solamente podemos ser saciados por Dios, porque la palabra dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, ¿sí? Y solamente un Dios eterno puede llenar ese vacío.
Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hay un molde en nosotros y ese molde es Jesucristo, y solamente Jesucristo puede venir a nuestra vida y llenar por completo. ¿Sí? Nada más te va a saciar que Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Reconócele como tu Señor y Salvador, y Él traerá paz a tu vida. Si este video te fue de bendición, compártelo por favor, para que pueda llegar a otras personas y también pueda ser de bendición para más personas. Dios te bendiga. Hasta la próxima.